Repitan lo que están asustados con el final de los tiempos. Levanten la mano, la gente seria. ¿Están asustados? ¿Están asustados? Esperemos que para el final de ahora, esa mano, si le hacemos la pregunta, la puedan bajar. ¿Cuál es la importancia de entender los últimos tiempos? ¿Y por qué la iglesia, como dice ahí, tiene que estar preparada? La razón principal por la cual nosotros tenemos que estar apercibidos con estos tiempos es el hecho de que nosotros lo estamos viviendo. Mala mía si están asustados, pero vamos a entrar ahí ahora. En los evangelios, Jesús tenía un enojo muy marcado con unas personas. ¿Y con quién eran? Con los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos decían algo por su boca y actuaban de otra forma. Pero una de las razones por las cuales Jesús se molestó mucho con ellos fue porque ellos tenían al Mesías por el cual tanto se había profetizado y no lo reconocieron. Jesús se molestó con ellos porque habían unas profecías, unas señales que se habían mencionado con mucho tiempo de anterioridad y ellos no lograron reconocer esas señales. Aquí está el punto número 1. Jesús nos dice cómo van a ser los tiempos para que nosotros nos preparemos. Y si no lo hacemos, como lo vimos en el Evangelio, Él se molesta. ¿Por qué? Porque como le mencioné, estamos viviendo los últimos tiempos, mucha gente lo ha escuchado, estamos aquí, lo estamos viviendo y demás, pero ¿por qué estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Qué marca que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Quién sabe cuáles son las señales que dicen esto? Entonces, yo no sé ustedes, pero yo no quiero ser como los fariseos. Yo quiero ser de las personas que cuando estén pasando las cosas, lo logre entender y como dice ahí, puede estar preparado. Esa es la razón número 1 por la cual nosotros debemos entender los últimos tiempos. Jesús con los fariseos los se molestó, o sea, a niveles de que le hablaba fuerte por muchas cosas, pero una de ellas porque no reconocieron al Mesías teniéndolo enfrente, con muchas señales previas dichas. La razón número 2 por la cual tenemos que entender estos tiempos es porque aquí nosotros tenemos la postura de que nosotros vamos a vivir la gran tribulación, que es el tiempo, digamos, a lo cual ustedes le tienen miedo, a lo que la gente le tiene miedo, el tiempo de mayor presión. Nosotros creemos bíblicamente que vamos a vivir esos tiempos. Si no sabemos cuándo esos tiempos vienen y se aproximan, no nos podemos preparar. Mateo 24 dice, cuando ustedes vean que el hombre de pecado se manifieste en el templo, salgan a las colinas, corran y oren para que no sea en invierno. Oren para que no lo agarren el día de descanso, le hablaba a los judíos en su contexto. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando ustedes vean la señal prominente, hagan algo. O sea, Él nos manda a hacer, nos llama a tomar acción. Si no entendemos las señales, cuando pasen las cosas, nos quedamos en nuestra rutina, hacemos lo que tenemos que hacer y cuando tenemos que actuar, no actuamos. Y por ende, ya advertidos, digamos que pagamos las consecuencias del momento. Aún así, yo sé que mucha gente se asusta, la iglesia va a vivir la gran tribulación, la iglesia va a ser perseguida, pero la gran tribulación es para la gente que se marca. La ira de Dios va a venir sobre el pecado, no sobre la iglesia. Nosotros creemos que aunque vayamos a vivir la gran tribulación, nosotros vamos a ser sobrenaturalmente protegidos por Dios. Así que yo le insto a que en estas semanas, si no trajo donde anotar, bueno, en su celular anote y en la semana que viene anote, porque todo lo que se va a mencionar va a ser en secuencia, de manera que se entienda y de forma de que todos nosotros estemos apercibidos con las señales y podamos entender, para número 1, reconocer reconocer al antimesías, al hombre de pecado y reconocer la señal y número 2, estar preparados. Así que lo dejo con el pastor con la parte número 2. Vamos a entrar de una vez. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, esto es Pablo hablándole al pueblo de Corintios. Primero permítanme revelarles un secreto maravilloso. Prepárense para un secreto. No todos moriremos, pero todos
seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Amén. Bien, esta serie se llama, o está en forma de pregunta, ¿estás preparado? Porque como ustedes escucharon a Jason mencionar, cuando vienen acontecimientos importantes, nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos. Ningún atleta que corre en los 100 metros, en los 200 metros, en los 400 metros, maratón, ningún atleta que juega fútbol, ningún atleta que juega baloncesto o béisbol va a un juego sin prepararse. Porque una vez llegada la competencia o llegado el momento, la presión que se ejerce sobre su cuerpo no es la presión normal que tiene una persona cuando está viviendo su día a día. De la misma manera, Dios quiere que su iglesia, y cuando hablo de su iglesia, hablo de todo aquel que conoce a Jesús y de todo aquel que lo conocerá de aquí a que pasen los acontecimientos. Dios quiere en su misericordia que tú te prepares, porque hay muchas teorías bíblicas o supuestamente bíblicas que han sido sacadas de deducciones humanas que habla de que cuando venga la gran tribulación, los que estén vivos van a ser arrebatados antes secretamente, y eso no es cierto. Y lo vamos a ver bíblicamente. Ahora, hay una gran tribulación y hay un evento que se llama el desatamiento de la ira de Dios, que es cuando Dios va a aplicar su juicio y va a destruir todo en la tierra. Esa parte, los que ponen su fe en Jesús no la van a vivir, porque nosotros seremos quitados y sobrenaturalmente protegidos de eso. Pero lo que la Biblia llama la gran tribulación, sí nosotros la vamos a pasar. Entonces, en esta primera parte, yo quiero, en el tiempo que me queda, que son 30 minutos, hacerlo lo más rápido posible. La versión primero de Jesús de en qué consiste esto del final de los tiempos y por qué él dice que tenemos que prepararnos. No solamente que tenemos que prepararnos, sino específicamente contra qué tenemos que prepararnos. ¿Cuáles son los peligros que van a ocurrir y cómo nosotros podemos enfrentar esos peligros? Y eso está registrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Yo he dado este mensaje anteriormente aquí mismo en este lugar, pero sentimos que teníamos que darlo de nuevo. Primero, el final de los tiempos se refiere al periodo que ocurre entre la primera llegada de Jesús a la tierra y la segunda vez que él va a venir. Por lo tanto, a partir del día de Pentecostés, Hechos 2, a partir de ahí comenzó el final de los tiempos. La pregunta no es si estamos en el final de los tiempos, sí estamos en el final de los tiempos. La pregunta es, que se hace mucha gente, es si nosotros seremos la generación que estará en la tierra cuando Jesús venga. Esa es la pregunta que realmente la gente quiere saber. Y hay muchos indicios de que nosotros podamos ser esa generación. Obviamente, eso que yo estoy diciendo es una opinión mía personal. La palabra de Dios dice que Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie puede decir que va a ser un martes a las 8 de la mañana, porque como dice Jesús, ni siquiera los ángeles ni el mismo Hijo del Hombre saben ese momento. Pero el mismo Jesús dice, nadie sabe el día ni la hora, pero Dios ha dado señales para que usted sepa más o menos en qué época eso va a ocurrir.
¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? Podemos tener una certeza de la época, no del día ni la hora. Entonces, todo este relato de esta profecía dada por Jesús comenzó en un momento en que Jesús había tenido un pleito con los fariseos, como contaba Jason. Él discutía con ellos de todo. Y en el relato que está en Mateo 24, los discípulos se acercaron a él y le preguntaron, verso 3, más tarde Jesús, Mateo 24, verso 3, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? O sea, los discípulos le preguntan a Jesús, ok, dinos, ¿cuándo va a ocurrir eso? Dinos la fecha para nosotros saber. ¿A qué hora? Y la respuesta de Jesús fue la siguiente. Jesús le dijo, no dejen que nadie los engañe. A la pregunta, ¿cuándo va a ocurrir? La respuesta de Jesús es, no permitan que nadie los engañe. Jesús lo que está diciendo es, más que saber el día y la hora, lo que ustedes deben saber es que tienen que prepararse porque ustedes le van a intentar engañar y ustedes no deben permitir ser engañados. Y luego entonces, él comienza a dar una serie de señales. En Mateo 24 hay 4 señales que Jesús presenta a sus discípulos. Yo los voy a ir llevando paso a paso. Si usted tiene dónde anotar, sobre todo usted que lo está mirando, anote para que luego usted lea con más detenimiento. Primera señal. La primera señal está contenida entre el verso 4 y el verso 8 del Evangelio de Mateo. Y son señales que van a ocurrir en el mundo entero. Estas primeras señales van a ocurrir en el mundo entero y de hecho ya están ocurriendo. Dice el verso 4, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder. No vendrá inmediatamente. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Hay otras traducciones que dicen, habrá hambre y pestilencias, o sea, habrá pandemias y cosas como esa en muchas partes del mundo. Verso 8. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más señales. Entonces, en esta primera señal, lo primero que está ocurriendo es que son señales que van a ocurrir a nivel mundial. Y él las menciona claramente. Son guerras y amenazas de guerra, terremotos, pestes y hambre. Hoy en día, o mejor dicho, desde hace muchísimos años que nosotros estamos viendo terremotos. Desde hace muchos años hemos visto grandes guerras como humanidad. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial se han registrado más de 39 conflictos de guerra, sin contar las guerras civiles internas que se dan en las naciones. Los terremotos ya están ocurriendo. Las guerras están ocurriendo. Los rumores de guerra están ocurriendo. Hambre. Hay muchas partes del mundo donde hay hambre, donde la gente muere porque no hay alimentos, porque la mayor concentración de alimentos está en un lugar geográfico y no en otro. Y lo paradójico de esto es que nosotros nos sentamos en la mesa, nos servimos la comida, comemos, nos reímos y luego botamos la mitad de la comida en el zafacón. Esa es la realidad. Nosotros compramos una hamburguesa, nos comemos la mitad, ¿se va a llevar esa para su casa? No, bótela. Y hay personas que quisieran comerse solamente la lechuga que usted suelta de ahí. Y esas son parte de las señales que Jesús está hablando que van a ocurrir en el final de los tiempos. La primera señal tiene que ver con hechos que van a ocurrir en el mundo. Y Jesús dice, cuando ustedes vean esa señal y la estamos viendo, no se dejen llevar por el pánico. Yo pregunté, ¿cuántos están asustados? Jesús dice, no te asustes por eso.
Todas esas cosas tienen que ocurrir. Y esto es solamente el comienzo de dolores de parto, pero aún no es el parto. Todo el que ha estado al lado de una mujer que va a parir sabe que cuando empiezan los dolores de parto, por lo menos no en esta nación, porque aquí los médicos tienen la costumbre de que ven un dolor de parto, cuchillo y para afuera. Pero en los países más entendidos, los médicos no dan cuchilla. Los médicos hacen que las mujeres paran. Por ejemplo, la esposa de nuestro hijo, Brian, ella dio a luz a Elijah hace unas semanas. Y yo recuerdo, él me llamó el día anterior en la mañana, ya comenzó con los dolores. Y la mujer parió al otro día, como 20 horas después. Pero cuando empezaron los dolores de parto, lo que esos dolores estaban anunciando es que algo nuevo estaban haciendo. Esas señales que ustedes ven, lo que indican es que viene un nuevo orden mundial. No el del anticristo necesariamente, sino el orden mundial que Dios va a traer a esta tierra. Y así que cuando a mí me dijo él, ya le empezaron los dolores, yo me puse contento. Lo tiré en el chat de la familia. Había alguien que estaba sufriendo, pero ese sufrimiento era una señal de que venía algo nuevo. Entonces, en estas primeras señales, muy importante, Jesús dice que hay un engaño. Y el engaño de este tiempo que ya está ocurriendo son los falsos mesías. Son las personas que se hacen llamar los ungidos de Dios. Son personas que hacen señales y prodigios y ellos y mucha gente tratan de llamar la atención hacia ellos. Llegó el ungido de Dios. Llegó el que es. Y Jesús dice, no se dejen engañar. Ellos no son los ungidos. El ungido soy yo. Amén. Segunda señal. Segunda señal. Esa va del verso 9 al verso 14 de Mateo 24. Y esta señal ocurre dentro de la iglesia. Esta señal ocurre dentro de la iglesia. Dice así, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, entonces vendrá el fin. En esta segunda parte, Jesús habla de tres cosas que van a caracterizar este segundo grupo de señales. Primero, esas señales ocurren dentro de la iglesia. Entonces, lo primero que habla es que va a haber persecución. Y mucha gente dice, bueno, eso está pasando en algunas partes. Lo de la persecución está pasando hace mucho tiempo también. Si no, váyase al Medio Oriente, váyase a la China. Hay personas que por tener una Biblia, por ser cristianos, los sacrifican y los decapitan. ¿Y saben cuál es la preocupación que tenemos hoy en día mucha gente? Que mientras en una parte del mundo hay persecución al punto de que le quitan la vida a la gente, en Occidente, o sea, nosotros estamos muy cómodos. Pensamos falsamente que Jesús no es posible que Él permita que a nosotros nos persigan y nos decapiten. Él nos va a arrebatar. Y si eso fuera cierto, entonces, ¿qué está pasando con la iglesia en China y en Medio Oriente? Ya eso está ocurriendo. Lo primero, dentro de esta segunda señal que ocurre, es la persecución. Lo segundo es la reducción del tamaño de la iglesia. ¿Cómo así? Sí. En muchas naciones el tamaño de la iglesia se va a reducir. Cuando él dice, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros
el pecado abundará en todas partes y el amor de muchos se enfriará. Una de las señales que caracterizan eso es que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Por la presión que viene. Donde hay persecución, donde hay presión, mucha gente se va a enfriar. ¿Por qué? Porque es más fácil no estar bajo presión. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados. Y en otras semanas vamos a hablar de qué implica estar preparados y cómo uno se prepara para todo esto. La segunda parte de este segundo grupo de señales es que la iglesia se va a reducir. ¿Por qué? Por la presión, por el incremento del pecado. En este tiempo, más que nunca, se habla de homosexualidad como si fuera algo normal. Pero la homosexualidad es un pecado. Y hay mucha gente que está siendo engañada. Está siendo engañada porque le dicen, Dios no condena el amor. ¿Qué tiene de malo que un hombre ame a otro hombre? Lo que tiene de malo que un hombre a otro hombre no tiene nada de malo porque yo amo a mi papá, amo a mis hijos varones. El problema es cuando ese amor se quiere transmitir o se quiere transformar en un amor romántico que lleva hasta la intimidad sexual. ¿Y por qué eso está mal? Porque Dios lo dice en su palabra, punto. Léase 1 Corintios, capítulo 6, léaselo entero. La homosexualidad es un pecado. El sexo fuera del matrimonio es un pecado. La pornografía es un pecado. Y como se está incrementando y las redes sociales lo están publicando y hay gente dentro de la iglesia que está practicando eso abiertamente, entonces muchos pensarán que lo bueno ahora es malo y lo malo ahora es bueno. Y por eso el amor de muchos se va a enfriar, por esa proliferación que hay del pecado, de la maldad. Por eso es que no solamente los jóvenes, sino también los adultos, nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, porque si no nos preparamos, la presión va a ser que nosotros cedamos. Hay mucha gente que deja de venir a la iglesia por cualquier cosa. Y no estoy diciendo que esto esté mal, pero quiero resaltar un punto. Hay padres que están ocupados, pero cuando le ponen la graduación de un hijo a las 3 de la tarde, piden permiso y van a la graduación. Hay personas que cuando se muere alguien, piden permiso y van a un velorio. Interrumpen su rutina diaria para ir a eventos como estos. Pero cuando se trata de venir a la iglesia, no le dan importancia. Yo estoy muy cansado. Yo he trabajado mucho. Eso es parte de. Y si usted me está escuchando y se quiere enojar conmigo, yo lo siento, pero tengo que decírselo. Cuando usted tiene hambre del Señor, como yo conozco mucha gente, no hay nada ni nadie que evite que yo venga a su casa a escucharle su palabra. Pero el enfriamiento del amor lleva a la gente al autoengaño. Lleva a la gente a enfriarse y a justificar. Yo no voy a la iglesia porque yo trabajo demasiado. Y usted quiere que yo vaya a la iglesia, ¿y qué tiempo le voy a dedicar a mis hijos? Y cuando tú te vas por una fiesta a beber o a un evento a cenar, ¿dónde están tus hijos? Lo que pasa es que no hay un entendimiento, no hay una comprensión, no hay una conciencia de lo que realmente está pasando a nivel espiritual en el mundo. ¿Saben cuál es el peligro de acá? Jesús dijo, el peligro de la segunda señal, el engaño, son los falsos profetas. En la primera señal son los falsos mesías. En esta etapa son los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los que dan un mensaje adulterado de lo que dice la palabra. Son los que hablan de paz cuando no hay paz. Son los que hablan de prosperidad, de que todo va a estar bien, cuando en la realidad el mundo está dando señal de que viene el final, de que estamos en el final de los tiempos. Y si nos agarran a nosotros con una persecución, todo el que vive un evangelio light, todo el que vive un evangelio superficial, los van a encontrar desprevenidos y la presión los va a sacar.
En esta época hay muchos falsos profetas que los mensajes que dan son de crecimiento personal, de empodérate. Tú puedes. Arrebata tu bendición. Aquellos que te critican son tus enemigos. Ellos van a venir a tus pies y la gente aplaude porque quieren ver al ex marido. Quieren ver a la querida de su marido arrastrado a sus pies y lloran porque dice, yo veré a mis enemigos bajo mis pies, y se imaginan a la querida del marido o se imaginan al amante de su esposa a los pies y ellos pisoteándolo y preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y ellos se imaginan con toda la gente que lo han atacado, ellos siendo enaltecidos como que ellos son los héroes. Todo el mundo se ve como el héroe de la película, pero tú te has puesto a pensar que tú puedes ser el dolor de cabeza de otra gente. El peligro grande que tiene la iglesia hoy en día es ese que Jesús señala: los falsos profetas, la gente que no predican la palabra, la gente que no hablan en contra de la homosexualidad porque hay 2 o 3 personas que o son homosexuales o tienen hijos que son homosexuales y no quieren que sean ofendidos. Son las personas que no hablan de que el sexo fuera del matrimonio es un pecado. Prefieren que le digan que eso está bien, que no ataques al niño, no lo ataques. No presiones a la niña, porque la niña ha crecido muy difícil. Ella ha crecido con jipeta, tiene celular, tiene iPad, tiene Mac, pero ella ha crecido con mucha presión. Y es que en la escuela la critican mucho. ¿Cuánta presión tiene la niña que desayuna por la mañana lo que quiere, que almuerza lo que quiere, que tiene dinero para ir al restaurante cuando quiere, que va a todas las fiestas, que viaja 3 o 4 al año, 3 o 4 veces al año? La niña tiene mucha presión. Usted sabe lo que es presión. Falsos profetas que predican, como dice Jesús, lo que la gente quiere oír. Que el mensaje de la palabra que ellos predican es lo que la gente anda buscando. Una persona que tiene una consecuencia de una ruptura matrimonial, producto de un pecado de adulterio, que quiere escuchar que todo va a estar bien. Pero no es eso lo que Jesús quiere. Nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estudiar la palabra. Wow, ustedes se callaron de una vez, de pronto. Y la tercera señal dentro de la segunda señal, primero es que va a haber persecución. Segundo, es que va a haber reducción del tamaño de la iglesia. La tercera, usted le va a sorprender, dice, y se predicará la buena noticia del evangelio del reino por todo el mundo. Wow. Va a haber presión, va a haber persecución, la iglesia se va a reducir y el evangelio se va a predicar por todo el mundo. Pero ¿cómo eso se combina? ¿Cómo eso va a ocurrir? ¿Saben qué es lo que pasa? Que en aquellos lugares donde haya presión, va a haber una reducción, pero los que queden van a ser los verdaderos hijos que van a tomar la rienda de predicar el evangelio. ¿Y saben qué va a ocurrir? Que en los lugares donde hay presión, los cristianos nominales van a desaparecer, pero los que queden van a proclamar la buena noticia para rescatar a aquellos que todavía no saben. ¿Usted sabe dónde está creciendo la iglesia hoy en día? En China. ¿Sabe dónde asesinan gente por ser cristiano? En China. Mientras más te presionan, más se multiplican. Está pasando como en los tiempos de Moisés, que mientras más lo presionaban para que no nacieran, más se multiplicaban los judíos. Y eso es lo que va a pasar, que bajo la presión, los que perseveren hasta el final, esos son los 300 de Gedeón, que van a tomar la rienda del mensaje de Jesucristo para llevarlo a otros. Bajo presión va a haber una multiplicación. Y nosotros decimos amén, gloria a Dios, y está muy bien. Pero nosotros, ninguno estamos viviendo esa realidad. Ninguno. Realidades como, cuenta un pastor norteamericano que fue a Corea del Sur a predicar. Y cuando él llegó, habían 50 personas ahí.
y él solamente llevó 6 Biblias. Y cuando repartieron las Biblias, usted veía a la gente, una Biblia, la cogían y habían personas que la cogían en su mano y se la pasaban a otro y a otro y a otro. Y él se encontró eso raro porque en un lugar donde las Biblias están prohibidas, reparten Biblias porque van a comenzar un estudio. Todo el mundo quisiera agarrar la primera Biblia. Pero cuando él le preguntó a una mujer, le dijo, ¿por qué usted soltó su Biblia? Dice ella, porque yo tengo memorizada gran parte de la Biblia. Dice él, ¿y por qué? Dice, porque las veces que yo tengo una Biblia es por segundo, es por instante, antes de que me la quiten. Y yo me he esforzado para memorizármela. Yo se la doy a aquellos que todavía no han llegado al punto de memorizar toda la escritura. Esa gente que estaban ahí hicieron viajes de 12 horas en autobús, en motocicletas, para llegar a escuchar a un hombre que tiene 7 Biblias en su casa para que le diera algo nuevo a ellos. Esa es la segunda señal y ocurre dentro de la iglesia. Y todo esto es una introducción solamente. ¿Cuál es la sugerencia de Jesús ante todo esto? Persevera. Persevera. Dice él en el verso 13, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y Dios te dice esta noche, persevera. Persevera. Pon tu vida en orden de prioridad. Pon a Dios como centro de tu vida. Por nada faltes a la iglesia. Persevera. No permitas que un placer momentáneo del pecado te aparte de la posibilidad de la vida eterna. Persevera. Cuando venga la presión, persevera. Mantente firme. Persevera. Porque el que se mantenga firme hasta el final, ese será salvo. Estamos hablando de en Mateo 24, de señales del final de los tiempos. Tercera señal. Esta tercera señal, la primera ocurre en el mundo entero, sigue ocurriendo. La segunda también está ocurriendo y ocurre dentro de la iglesia. La tercera ocurrirá en Jerusalén. Y está entre el verso 15 y el verso 28. Dice, llegará el día cuando verán lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrilego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. Las personas que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar. Las personas que estén en el campo no regresen ni para buscar abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en el día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos. La tercera señal es problemas serios en Jerusalén, en el Medio Oriente, especialmente en Judá, en la ciudad de Jerusalén. Y fíjense que Jesús está hablando de la tercera señal, de lo que ocurre, que es un momento de presión y persecución tan grande que a menos que se acorten esos días, todo el mundo moriría. Pero lo van a cortar los días por causa de los elegidos. De lo que está hablando es de un ser humano que se autoproclamará el Mesías, el hombre de pecado, un dictador que se va a posicionar geográficamente en Jerusalén. Esto que Jesús está hablando, que va a pasar, ya pasó una primera vez. Ya ocurrió. Un descendiente de Alejandro Magno llamado Antíoco Epífano invadió Jerusalén. Eso está en la historia, búsquelo. Entró en el templo sagrado y sacrificó un cerdo en el templo. Y luego
él llamó mujeres prostitutas para que tuvieran sexo dentro del templo sagrado de los judíos. Eso lo profetizó el profeta Daniel que iba a ocurrir. Ocurrió una vez y va a volver a ocurrir, como dice Jesús. En Apocalipsis habla un poco más claramente de esto, porque este tiempo de presión, el tiempo que ocupó él a Jerusalén, duró 3 años y medio. En Apocalipsis habla de 42 meses, 3 años y medio. En Apocalipsis vuelve y habla de 1200 no sé cuántos días, que también equivalen a 2 años, a 3 años y medio. Y dice Jesús que a menos que no se acorte el tiempo, nadie se salvará. En otra sección de las semanas que vienen, usted va a ver que en Apocalipsis habla de que este hombre anticristo, anti todo lo que Jesucristo representa, va a gobernar por 7 años. Los primeros 3 años y medio van a ser de paz. Y van a ser de paz y el mundo entero lo va a apoyar. Porque previo a la manifestación de este hombre públicamente, se va a generar en el mundo una catástrofe, se va a generar en el mundo hambre, se va a generar en el mundo un caos. Eso siempre ha pasado. ¿Cómo surgen los dictadores? Crean una gran crisis y luego ellos salen como el Chapulín Colorado, que ellos son la salvación. Y eso va a pasar. En medio del hambre, él va a decir comida para todo el mundo. En medio de las guerras y todo, él va a decir paz. Y todo el mundo se va a poner en paz. Y todo el mundo va a apuntar hacia ese hombre. Y Jesús lo está contando. ¿Saben para qué? Para que a ti no te agarren friendo tostones con salami en tu casa. Y decir, ay, yo no sabía. Y que tú como cristiano o cristiana, cuando vengan los problemas y ese hombre venga, tú no lo aplaudas. Porque Jesús te lo está diciendo con tiempo de que eso va a ocurrir, para que tú te prepares y sepas que el surgimiento de ese hombre, aunque va a ser duro, es una buena noticia. Porque es la tercera señal que indica que su segunda llegada a la tierra está cerca. Aquí hay otra observación muy importante. El peligro de este tiempo que Jesús habla es en la primera señal fue falsos mesías, en la segunda señal fue falsos profetas, en la tercera señal, o sea esta, son los dos, falsos mesías y falsos profetas. Ojo, Jesús está hablando, vamos por la tercera señal, ya se habló del tiempo de tribulación tan grande que la humanidad jamás ha visto, y él dice que a menos que se acorte, todos morirán, pero se van a cortar por causa de los elegidos, porque si no morirían. ¿Saben qué está diciendo eso? Esa es la gran tribulación. Y la tienen que cortar para que nosotros no perezcamos. No se habla de ningún arrebato por ninguna parte. Por lo menos todavía no. Jesús está diciendo, tú tienes que prepararte, porque si tú eres la generación que viviendo en Occidente no has vivido eso, eso lo vas a vivir, porque hay naciones que lo están viviendo, persecución, presión y todo ese tipo de cosas. Pero si viene ese momento de 3 años y medio de gran presión con un dictador mundial, tú tienes que estar preparado. Deja de dormir tranquilo en tu casa, de que a ti te van a arrebatar en las nubes secretamente, de que tu ropa va a quedar ahí y tu vecina que todos los días te pone la música alta, esa impía sí se va a quedar y va a ver mi ropa. Eso no va a pasar. La querida no va a ver tu ropa tampoco, de ahí que se fue. Eso no va a ocurrir de esa manera. Usted y yo vamos a pasar, si estamos vivos, por esa tribulación. Y tenemos que estar preparados. Y Jesús dice, no le crean a esos falsos profetas. Porque en esa época incluso van a haber mensajes. Yo soy el ungido. Yo soy el ungido. No es él. Yo soy el que va a venir contra él. Y el anticristo, eso va a formar parte de otra sección que vamos a tener. Se va a hacer acompañar de un gran falso profeta.
y van a haber señales y prodigios. Dice aquí en Mateo 24, van a haber milagros, van a haber prodigios, van a haber enseñanzas. ¿Y qué es lo que pasa? Que las personas que son cristianas, que le dicen que una mujer está leyendo las barajas y se la leen, cogen para allá para que le lean su futuro. Son esas personas que cuando vean esos milagros van a caer, se van a dejar poner la bendita señal de la que habla Apocalipsis. Me estoy adelantando, pero quiero darle adelantos de lo que viene. Jesús está diciendo, iglesia, abre tus ojos. Tu vida, aunque muy entretenida con tu rutina y tus afanes, es temporal. Y ese tiempo viene y ya está ocurriendo. Nadie sabe el día ni la hora, pero cuando usted escuche las enseñanzas que vienen basadas en la Biblia, usted se va a dar cuenta que esa época de la que habla Jesús, en la que el día y la hora está cerca, hay mucha posibilidad de que si no usted, sus hijos o sus nietos lo vean. Y si usted es de la gente que son longevos, que duran 90, 95 años, usted pueda verlo más rápido de lo que usted se imagina. Tenemos que abrir los ojos. Cuarta señal, y con esta termino, Dios mío. La cuarta señal está a partir del verso 29. Voy a leer un poco antes. Por lo tanto, estoy en la tercera señal todavía. Por lo tanto, si alguien dice, miren, el Mesías está en el desierto, no se molesten en ir a buscarlo, no vaya. No coja para esa gran conmemoración del hombre que hace milagros, porque llegó el que te va a salvar. No vayas. Él te está diciendo, ese no soy yo. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Eso quiere decir que cuando usted ve un relámpago que destella en Higüey, usted lo ve en la capital. ¿Saben qué está diciendo eso? Que cuando Él venga, todo ojo lo verá. Usted no va a tener que ir al desierto para verlo. Déjame ir al desierto, que ya que está ocurriendo. Usted no va a tener que desplazarse de la terraza de su casa, del balcón de su casa, del conuco del campo donde usted viene. De ahí usted lo va a ver, porque es como un relámpago que arranca en el oriente y se pasa al occidente. Eso es lo que Él está diciendo. Así como los buitres se juntan, indican que hay un cadáver cerca. De la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Cuando usted vea todo eso, hay terremoto, hay guerra, hay falsos profetas. El pecado está sobreabundando. Hay gente que está en la iglesia hoy y de repente se mete en una relación extramarital, o de repente dice, no, pero yo soy hombre, pero me siento mujer. Se deja confundir, se sale. Todo eso está ocurriendo. Y él dice, cuando ustedes vean eso, significa que el momento en el cual está el día y la hora está muy cerca. Eso es lo que dice. Verso 29, cuarta señal. Dice, inmediatamente, o sea, después de la tercera señal, no va a pasar un tiempo, inmediatamente. Aquí no hay que preocuparse por falsos profetas, porque esto va a ocurrir inmediatamente. Inmediatamente después de la angustia de esos días, o sea, cuando todos los 3 años y medio estén ocurriendo, basado en lo que dice la Biblia, nosotros vamos a estar corriendo preparados, pero vamos a estar hablando, wow, está al doblar de la esquina. Si ya pasaron 3 años y 5 meses y 20 días de esos meses, significa que cuando lleguen los 3 años y medio, Jesús dice que inmediatamente hay que estar atento, porque en cualquier momento va a aparecer la señal. Es lo mismo estar huyendo en ignorancia. ¿Y qué es lo que está pasando? Me frisaron la cuenta y todo lo cuarto que yo tengo. Destruyeron mi edificio. El internet no funciona. No puedo sacar dinero. No es lo mismo estar huyendo en esa época que estar huyendo diciendo, el Señor está cerca y ya viene por mí. Y no importa lo que me presionen, mi mirada siempre va a estar en Él. No es lo mismo. La primera señal ocurre a nivel mundial. La segunda ocurre en la iglesia. La tercera ocurre en Jerusalén. La cuarta, ¿saben con qué tiene que ver? Que van a apagar la luz natural. Se fue la luz.
el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Esa es la señal. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Ocurriendo. ¿Cuántos de ustedes han comprado boletos para ir a ver una película que todo el mundo quiere ver? Usted tiene buenos asientos y usted está sentado con su palomita. Bueno, yo hablo así porque a mí me apasiona mucho el cine. Pero ustedes lo que les gusta el cine también se van a relacionar. ¿Cuántos de ustedes han estado en el cine? Llegan temprano. De repente comienzan los anuncios de otras películas, los anuncios. Y de repente usted está ahí y usted está esperando esa película con su palomita. Y cuando apagan la luz, ¿qué usted hace? ¡Wow! Se pone contento. Ya va a empezar el show. Va a empezar el show. Eso va a pasar también en ese momento. Los que estemos en Cristo, que veamos, se apagó todo. Usted va a decir, ya esto va a empezar, está a punto de empezar. Él va a llegar y comienza a buscarlo porque la palabra dice que es en las nubes que Él va a aparecer. Y como dice 1 Corintios, capítulo 12, verso 51, al toque de la trompeta final. Déjeme decirle, hay 21 señales que describe Apocalipsis, que no sé si yo, Jason o Ernie o Idelka va a explicar en las próximas series, que están clasificadas en 3 grupos: 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? Juan diciendo, ¿y qué te pasa? Que no han encontrado uno que sea digno de abrir el rollo, de quitarle los 7 sellos. Y el ángel le dice, no te preocupes, hay uno que tiene cuerpo de cordero y cara de león. Ese sí es digno. Y él le quitó el rollo. Y dice la palabra que él va a quitar sello tras sello. Cada uno de esos sellos es un juicio contra el pecado del mundo. Cada una de las 7 copas es un juicio contra el pecado del mundo. Y cada una de las trompetas es un juicio contra el pecado del mundo. Pero las últimas señales son trompetas. Y cuando la 6 haya ocurrido, queda una sola. Entienda lo siguiente. En el contexto hebreo, cuando Israel sonaba la trompeta, era por un llamado a la guerra. Y dice aquí que va a sonar la última trompeta. Y es un llamado a la guerra contra el anticristo, contra Satanás, contra el falso profeta. ¿Y sabe quiénes van a estar ahí para eso? Nosotros vamos a estar. Mire por qué. Cuarta señal. Sígame. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. No hay arrebatamiento todavía. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Ustedes saben por qué la gente va a llorar? Porque en ese momento la gente va a recordar todo lo que se predicó. En ese momento la gente va a escuchar la prédica. No atesores tesoros en la tierra. Hazlo en el cielo. En ese momento el velo se le quedará quitado a todo el mundo. Y toda la gente que andaba fornicando y en homosexualidad y todo ese tipo de cosas, van a decir, ay, pero es verdad. Y ahí se cumple lo que dice Filipenses capítulo 2, que toda rodilla se doblará. Todo el que habla en contra de Dios, toda rodilla se doblará ante Él, ante Jesús. Toda rodilla se va a doblar. Y la gente va a llorar. Incluso el que se haya dedicado más a hacer la obra de Dios va a llorar, porque en ese momento se dará cuenta de que pudo haber hecho más, de que el maestro lo dijo a través de las prédicas, a través de los mensajes, pudo haber hecho más, pudo haber dado más, pudo haber amado más y no lo hizo. Al contrario, mi vida, lo mío. En ese momento todo el mundo se va a lamentar por eso. Y sigue diciendo, verso 31. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta, llamado a la guerra, y reunirá a los elegidos de toda parte del mundo. ¿Sabe por qué Jesús está hablando así? Porque en el Antiguo Testamento, cada vez que Israel iba a la guerra, sonaban la trompeta para que todos los hombres guerreros se reunieran para ir a la guerra. Y en ese sonido de trompeta están haciendo un llamado a la guerra final.
y reunirán a los elegidos de todas las partes del mundo. Dicho sea de paso, un paréntesis. La tercera señal de Jerusalén, salgan corriendo, no vuelvan a buscar, eso es en Jerusalén que va a ocurrir. Lo que está diciendo Jesús es huyan, o sea, en esos días no vaya a un tour a Israel. No vaya, no vaya. Si usted está cerca de Jerusalén, salga corriendo, quédese en República Dominicana, que usted va a estar más seguro aquí que en Jerusalén. Eso es lo que está diciendo. Las mujeres que estén paridas, que tienen 2 muchachos, es las que estén en Jerusalén. No vayan a Jerusalén. Allá no tienen que ir nada. Porque él dice en este verso que reunirán a los elegidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra. O sea que si usted está en Baní, no se preocupe. Si usted está en Pedernales, esté tranquilo. ¿Saben qué está diciendo? Que los ángeles los van a reunir. Ese es el arrebatamiento del que habla la iglesia. ¿Saben cuándo ese arrebatamiento va a ocurrir? Cuando Jesús venga. Y Jesús viene después de la gran tribulación, no antes. No hay 2 venidas antes. No hay una venida secreta de Jesús. Cuando Él venga es que se va a mandar a recoger de todas partes del cielo. Y en otras semanas siguientes vamos a seguir hablando de cómo uno se prepara. ¿Y sabe dónde explicó Jesús eso? En las 3 parábolas que Él cuenta en Mateo 25. Mateo 24 y Mateo 25 es el mismo mensaje del final de los tiempos. Hay 3 parábolas: las vírgenes, los talentos, las cabras y las ovejas. Ahí Jesús habla de cómo una persona tiene que prepararse.